Buenos amigos, el petróleo, el trigo siguen en aumento en los mercados internacionales a causa de esta guerra o de esta invasión de Rusia a Ucrania. Y Henry Abrar, como siempre, nos tiene comentarios e informaciones muy oportunas sobre estos hechos que afectan la economía mundial. Así que adelante, don Henry. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central, 75 aniversario, por la estabilidad y el crecimiento. Efectivamente, Manuel, buenas tardes, saludos a todos los amigos de Propuesta de la Noche. Lamentablemente me toca comentar lo que son las malas noticias en el ámbito económico, especialmente a nivel mundial, pero esto obviamente tiene un impacto a nivel local, como lo ha dicho Manuel. De un lado los precios del petróleo, pero también, no menos importante, los precios de muchas materias primas, especialmente alimentos, como es el caso del trigo. Hay que recordar que Ucrania y Rusia en conjunto representan el tercio de la producción mundial de este cereal, por lo que obviamente todo eso es mala noticia. Tan mala noticia que el precio del petróleo ha seguido escalando. Recuerdan que el lunes hablamos de que ya estábamos arriba de los 100 y ya en el día de hoy se puso aún peor el escenario, ya que el petróleo ganó prácticamente $8 adicional en un solo día, cerrando en $111 con 40 centavos. Quiere decir que estamos prácticamente 80% por encima de un año atrás, y se encuentra en su nivel más alto desde abril del 2000, una situación excepcional, extraordinaria, preocupación de que no sabemos si va a seguir empeorando mientras en Ucrania, pues todo deja indicar que pudiese seguir bien, ni tampoco tenemos expectativa de dentro de cuánto tiempo pudiese estar bajando el precio del petróleo. Por mientras, y si esta mañana unos cálculos rápidos que sobre la base de $110 el barril de petróleo, 5 pesos por uno, cuantifican los combustibles. Y la verdad que es asustador darse cuenta de que, tomando como ejemplo la gasolina de venderse en 321, 338 pesos, entre 40 y 50 pesos por encima de hoy 287 pesos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central, 75 aniversario, por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, parece que tuvimos ya al final una falla técnica ahí con la comunicación con Henry Abrar, lamentable por el tipo de información y de análisis que estaba realizando, pero parece que el internet experimentó una baja, así que nuestra disculpa. Bueno, hoy la oficina judicial de Servicio de Atención Permanente de Villa Altagracia dictó 3 meses de prisión preventiva contra la bailarina Mariloisi Ventura
por el supuesto intento de homicidio contra la actriz Patricia Asquasiati. Ventura, que atropelló a Kwasiati el pasado 15 de febrero pasado a la altura del kilómetro 40 de la autopista Duarte, en la jurisdicción de Villa Altagracia, tendrá que cumplir la medida de coerción en la cárcel de Najayo Mujeres, según dijeron representantes del Ministerio Público a la salida de la audiencia. La fiscalía de este municipio asegura que Ventura y Asquasiati se desplazaban a bordo del automóvil conducido por Ventura, quien al detenerse a la derecha sobre la referida autopista presuntamente atropelló intencionalmente a su compañera. Bueno, la familia de Ventura está alegando que fue un accidente, pero el tema que complica su situación legal, su situación jurídica, es que hay un testigo que afirma que le advirtió que el cuerpo de Asquasiati estaba tendido sobre el pavimento, y hay la versión de que a pesar de ello ella pasó el automóvil sobre el cuerpo de esta actriz y bailarina dominicana. Pero otra situación también que complica su situación jurídica es que se fue del lugar sin auxiliar a la víctima. Son detalles que en definitiva le generan una situación complicada en este proceso. Julie Vélez. Sí, son agravantes, tal y como usted le indique, el abandono de la víctima, aun cuando haya pasado por encima del cuerpo, como ha informado este testigo, que es una cuestión pendiente por probar, debió socorrer a la víctima y llevarla a un centro de salud, que es como indica las disposiciones del Código Penal. Ahora bien, con respecto a la medida de coerción aplicada, usted sabe que la medida de coerción privativa de libertad es para casos en los que haya un peligro de fuga o que se sustraiga el imputado del proceso. Yo creo que debería verificarse un poco el arraigo con el que cuenta la bailarina Mary Louise Ventura, que son aspectos que se toman en cuenta para mitigar la posibilidad de aplicar esta medida, que es la más práctica, la privativa de libertad. Yo creo que podía bien ponerse arresto domiciliario, presentación periódica y hasta una fianza económica, dada la situación del daño que se causó. Aunque la víctima tiene heridas y algunas fracturas, está viva, y yo creo que en las circunstancias de esta persona, teniendo arraigo que no se va a sustraer del proceso, pudo el tribunal aplicar una medida diferente, menos drástica, y hay que tomar en cuenta también la edad del imputado en este proceso. De todas maneras, es muy lamentable este caso, muy lamentable por las personalidades que envuelve. Sí, muy lamentable esta situación. Bueno, Olivera, yo creo que es oportuno ya compartir con los amigos televidentes los últimos hechos en desarrollo en esta guerra desencadenada a causa de la invasión rusa a Ucrania. El resumen que ofreció hoy el presidente de Ucrania es que hasta la fecha ellos registran 2.000 muertos y más de 1 millón de refugiados. 1 millón de refugiados que han escapado básicamente a Hungría y Polonia. Esto él lo dijo esta mañana al cumplirse el 7º día ya del inicio de este conflicto. 1 millón de personas es bastante. Dice que Ucrania reconoció hoy que más de 2.000 civiles ucranianos han muerto desde el comienzo de la invasión lanzada por Rusia el 24 de febrero, según el Servicio Estatal de Emergencia de este país. Durante los 7 días de la guerra, Rusia ha destruido cientos de infraestructuras de transporte, viviendas, hospitales y guarderías. En este tiempo han muerto más de 2.000 ucranianos, sin contar a nuestros defensores, señaló en su página de Facebook. En un comunicado destaca asimismo que sus socorristas han conseguido salvar la vida a más de 150 personas, evacuar a otras 500 y sofocar más de 400 incendios provocados por los bombardeos rusos. El Ministerio de Interior de Ucrania informó que continúan los combates por Mariupol, la ciudad de casi medio millón de habitantes en el sureste del país, bañada por el mar de Azov y controlada por el gobierno de Kiev.
Rusia, por su parte, está reconociendo que ha perdido 478 soldados en la guerra y que 1.597 militares han resultado heridos. Esta información dice que es a partir de que se inició esta guerra. Pero ustedes recordarán que anoche el presidente Joe Biden habló a los Estados Unidos para presentar lo que se conoce como la memoria ante la nación. Y él, una de las disposiciones que adoptó es bloquear el espacio aéreo norteamericano a todos aviones soviéticos. Es una decisión que la ha tomado también la mayoría de los países europeos y, como dije ayer, Rusia es un país que está virtualmente aislado por mar, tierra y aire, amén de las medidas de sanciones económicas que han dispuesto tanto Estados Unidos como la Unión Europea, que están impactando de manera directa lo que son los bancos soviéticos, pero igualmente todas las operaciones financieras internacionales que realice Rusia. Gran parte del mundo, sí, gran parte del mundo ha tenido una reacción opuesta a estas acciones de Putin. Y esto no es ajeno al sector empresarial, Manuel, porque en el día de hoy un empresario ruso ofreció a través de su cuenta de LinkedIn $1 millón a los oficiales militares a fin de garantizar el arresto del presidente ruso Vladimir Putin. El empresario ruso, quien es identificado como Alex Konanikin, ofreció esta suma de dinero y expresó en su cuenta de LinkedIn lo siguiente: prometo pagar $1 millón a los oficiales que, cumpliendo con su deber constitucional, arresten a Putin como criminal de guerra bajo las leyes rusas e internacionales. Continúa la cita diciendo: Putin no es el presidente ruso que llegó al poder como resultado de una operación especial para volar edificios de apartamentos en Rusia. Luego violó la Constitución al eliminar las elecciones libres y asesinar a sus oponentes. Continúa diciendo que como ruso étnico y ciudadano ruso, considero mi deber moral facilitar la desnazificación de Rusia. Continuaré mi asistencia a Ucrania en sus heroicos esfuerzos para resistir el ataque de la horda de Putin, indicó el empresario ruso, quien es un supuesto programador de música de MTV Networks, el ciudadano ruso identificado como Alex Konanikin, que estableció en su cuenta de LinkedIn. Esta reacción no solo es de este empresario, muchos rusos han manifestado su oposición ante las acciones que se han llevado contra el pueblo ucraniano, y una reacción que se ha generado en todo el mundo. República Dominicana no es ajena al rechazamiento de estas medidas que atentan con el diálogo, la democracia, la soberanía de un pueblo y sobre todo retroceden en los avances que en términos de política diplomática se ha avanzado en el mundo a través de la creación de diferentes organismos internacionales que procuran precisamente la paz y la armonía entre las diferentes naciones del mundo. Sí. Bueno, hoy en una Asamblea General de las Naciones Unidas, una cantidad abrumadora de naciones, me parece que 176 países, condenaron la intervención de Rusia en Ucrania y exigieron la inmediata desocupación del territorio ucraniano por parte de las fuerzas militares rusas. Es decir, que Rusia tiene muy pocos aliados en esta realmente decisión que tomó Putin, porque
todo el mundo ha salido en su contra. Hablaba, por ejemplo, de la oposición de empresarios rusos a esta invasión e incluso ciudadanos rusos. Se estima que ya alrededor de 5.000 ciudadanos rusos han sido detenidos en la propia Rusia porque han salido a la calle a protestar en contra de esta decisión del gobierno ruso. Pero las implicaciones de carácter humano que esto tiene es espeluznante, es realmente preocupante. Tenemos ahí un video, por ejemplo, donde se ven las condiciones en que se encuentran ucranianos que se están refugiando en Polonia, un país vecino, huyéndole al conflicto, a la guerra, porque hay evidencia clara de que los rusos han atacado edificios civiles, edificios de apartamentos y otras posiciones ocupadas por civiles en el marco de esta guerra. Así que vamos a ver este video interesante sobre la situación de estos refugiados en Polonia. Adelante, director. Se ha convertido en un lugar seguro para los refugiados que huyen de Ucrania. Es el Hotel Duet, un negocio familiar ubicado en la ciudad polaca de Chelm, que ofrece un lugar para comer gratis y recibir asistencia médica, legal y psicológica. Todo empezó con un mensaje publicado en redes sociales, donde Alicia Brozowska, la dueña del hotel, anunciaba su decisión de organizar la recepción y distribución de ayuda a refugiados desde su negocio. En cuestión de horas recibió no solo paquetes de comercios locales y de vecinos de la ciudad, sino también la ayuda de intérpretes, psicólogos, médicos e incluso peluqueros. Lo ocurrido en este lugar simboliza perfectamente la espontánea y emotiva reacción del pueblo polaco a la llegada de refugiados desde su país vecino, con el que comparte lazos culturales e históricos. En este caso, Chelm, situada a unos 30 kilómetros de la frontera con Ucrania, es una de las principales ciudades en la ruta que une a Kiev con Varsovia, y a su estación de ferrocarril llegan cada día desde Ucrania 3 o 4 convoyes, cada uno con más de 1.000 personas que escapan de la guerra. Es lo que está ocurriendo en Polonia, que dicho sea de paso, sus ciudadanos han manifestado una solidaridad muy estrecha, muy cercana con estos refugiados ucranianos. Y Yulibeli, ya para concluir, hay que informar que el precio del petróleo, el tipo Texas, que es el que importa a República Dominicana, subió a $110 hoy en el mercado internacional. En el caso del trigo, una materia prima esencial para el pan, para la harina y la pasta, por ejemplo, el precio del trigo volvió a dispararse este miércoles tras tocar en la víspera su nivel más alto desde el 2008 en los mercados estadounidenses como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. Dice que los contratos de futuro de trigos que llevan valorizándose desde el inicio del conflicto se dispararon hoy a 7.6% hasta $10.59 por fanega, unos 27 kilos en el mercado de referencia de Estados Unidos en Chicago. Es decir, esto son situaciones que se producen porque tanto Rusia como Ucrania son países productores de trigo. Me parece que productores importantes de trigo que abastecen gran parte de la demanda mundial, es decir, satisfacen la demanda mundial. Y hay que esperar que tanto el petróleo, a pesar de la decisión de Estados Unidos que decidió liberar una buena cantidad de sus reservas de petróleo, tanto el petróleo como el trigo, el maíz todavía no ha comenzado a subir, pero se espera que suba, van a tener un fuerte impacto en los mercados y en la fabricación de alimentos. Ya incluso economistas dominicanos han venido refiriéndose al tema, estimando un alza importante en estos productos que forman parte de la canasta básica familiar de los dominicanos. Porque tenemos que tomar en cuenta, Manuel, que en el caso del trigo y sus derivados, la harina, que de ahí el pan, son importantes. Y ahí coloquialmente que nosotros venimos diciendo, un pancito con aguacate, un pancito con chocolate, forma parte de la dieta diaria de muchas familias dominicanas, y esto es importante que nosotros lo estemos hablando y advirtiendo a fin de que el gobierno dominicano pueda tomar medidas oportunas para contrarrestar las eventuales alzas que van a tener estos productos que forman parte de la canasta básica familiar.
Bueno, pues muchísimas gracias a los amigos televidentes. Reiterarles nuestra disculpa por las fallas técnicas que se presentaron en el curso del programa y repetirles que estamos haciendo esfuerzos para ya que prontamente ya salir de la virtualidad y estar ya produciendo directamente desde los estudios esta propuesta de la noche. Así que Yulibelis Juan del Pur, un servidor Manuel Jiménez, agradeciendo como siempre su sintonía, invitándolo para mañana jueves a las 6 de la tarde para que estén nuevamente con esta propuesta de la noche por Digital 15. Le deseamos muy buenas noches.